Muchas personas están atentas a los acontecimientos mundiales, las cosas que están sucediendo. Y como cristianos tenemos tendencia a ver esto como señales de que Cristo viene pronto. Y debemos esperar su venida, anhelamos su venida. La iglesia, el Espíritu y la iglesia dicen: ven, Señor Jesús. Pero no debemos equivocar o no debemos nosotros distraernos viendo todas estas cosas, las leyes que se están aprobando, las leyes que están en pie de aprobarse. Europa se parte en pedazos. Hoy anunciaban que no había gobierno en Grecia. Muchas cosas proféticas que la Biblia, como la palabra más segura, las ha profetizado hace mucho tiempo y están aconteciendo. Otras tantas ya están cumplidas. Pero Jesús dijo, como una gran señal verdadera, Él dijo: pero cuando este evangelio sea predicado en todas las naciones para testimonio, entonces vendrá el fin. Y me pregunto, ¿quién es la responsable de transmitir el evangelio, el verdadero evangelio, a todo el mundo, si no es la iglesia? Y una de las tácticas más claras y puntuales de Satanás ha sido distraerla a la iglesia. Y esta noche quiero hablarle a los hermanos que pertenecen a la iglesia de Cristo, porque ya el Señor nos advirtió a principios del año 2011 diciendo que el año era un año de estar atentos, vigilantes, un año donde muchos iban a ser distraídos, perturbados, confundidos. Y cuando comenzamos este año 2012 dijimos que guerras en autoridades iban a manifestarse y por lo tanto debíamos estar nosotros atentos, un año de vigilia, un año de estar sobrios para no salirnos del propósito. Y quiero hacer hincapié sobre esto, hermanos, porque necesitamos nosotros, los que estamos en esta noche reunidos y todos los que aman al Señor y anhelan su venida, sepamos que el apóstol Pedro dijo que algunos tenían por tardanza la venida del Señor. Pero él dijo, no es que Dios se tarde, sino que es paciente, esperando ¿qué cosa? Que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, esta noche quiero hablarle a usted, hermano, hermana, a cada persona que el Señor trajo, para que tratemos juntos de enfocarnos bíblicamente en el propósito que tiene usted y yo como la iglesia de Cristo. Como a todos los que vean el video, a todos los que escuchen, el propósito bíblico que tenemos nosotros. Digo esto porque la Escritura revela que todo lo que hizo Dios lo hizo perfecto, bueno en gran manera. Dios no comete errores. No existe la posibilidad alguna de que Dios cometa un error. Jamás. No hay sombras. No hay variedad. Dios no cambia, es inmutable. Y cada plan que Dios hizo, hermano, preste atención, cada plan que Dios hizo desde su consejo eterno y su decreto eterno, jamás Dios planificó algo para fracasar. ¿Escucho?
Porque no está en su naturaleza hacer algo que fracase. No está en su naturaleza hacer algo que quede inconcluso. Por eso dice la Escritura que nosotros somos, por medio de aquel que nos amó, más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. ¿Cuántos vencedores hay acá? ¿Por qué nosotros somos vencedores? El apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 5, dice: todo aquel que cree que Jesús es nacido, es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que le engendró, ama también el que ha sido engendrado por él. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 2 dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Dígame conmigo, por favor, este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Nosotros expresamos amor a Dios cuando guardamos sus mandamientos. Guardar significa atesorar y ponerlo en práctica. Guardar significa atesorar y ponerlo en práctica. Y dice la Escritura, el versículo 4: porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué sucede? Vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe en Jesucristo. ¿Qué nos hace a nosotros victoriosos? ¿Qué nos hace a nosotros vencedores? La fe que hemos recibido como un don de Dios, el regalo de Cristo para ser salvos. Esa fe que usted ha recibido te hizo vencedor. Pero esta noche quiero titular esta enseñanza: vencedores en búsqueda de la gloria. Esa es nuestra última parada. Ese es nuestro camino a seguir. No sé usted, pero yo quiero llegar a la gloria. No mi gloria, la gloria de Cristo. Porque Él venció y nos hizo a nosotros más que vencedores. ¿Saben por qué muchos fracasan? Porque han salido de los planes de Dios. ¿Saben por qué muchos sufren en vano y no por causa de Cristo? Porque han salido de los planes de Dios. ¿Saben por qué hay tanta gente que siente que su vida ha perdido el sabor, el sentido, las fuerzas y la vida espiritual en esplendor? Porque se ha salido del camino de Dios. Planes y propósitos eternos que Él ha garantizado absolutamente. Total dirección a la gloria. Aquel que ha sido traído del reino de las tinieblas y colocado en el camino santo y verdadero que es Jesucristo, el único destino es la gloria eterna. Por lo tanto, no hay posibilidad de que alguien fracase estando en Cristo Jesús. Todo propósito de Dios está diseñado para la victoria, hermanos. Todo propósito de Dios está diseñado para la victoria. Todo plan del omnipotente Dios lleva consigo la garantía absoluta y satisfactoria del cumplimiento completo, total de ese propósito por el cual el Señor te ha salvado. Si Dios te llamó y Dios te salvó, no hay manera de que el propósito de Dios no se cumpla en sus escogidos, en los hijos de Dios. Y saben, hermanos, Él es el autor y el consumador de sus propósitos. Conocemos ese versículo que es el autor y consumador de la fe. Pero saben, Él es el autor y consumador de los propósitos porque Isaías dice:
que Dios habló y dijo: mi consejo permanecerá para siempre y haré todo lo que yo quiero. Isaías 46:10. Haré todo. David resalta en el Salmo 115, versículo 3: Dios está en los cielos y todo lo que Él quiso hacer lo ha hecho. No hay quien detenga su mano, dice Daniel 4:35. No hay quien frene sus propósitos. No hay quien resista la soberanía de Dios. Y usted no ha sido salvado simplemente para ir al cielo. Usted ha sido salvado, como dice el apóstol Pablo en Romanos 8:29, según el propósito de su voluntad. Usted ha sido salvado porque Dios tiene un propósito eterno para su vida. Y si usted ha sido salvado por un propósito eterno, quiere decir que usted está siendo invitado gratuitamente y sin merecimiento alguno para que usted entre en ese camino que te conduce a la gloria. Pero hay un versículo muy triste que apunta el profeta Oseas en el capítulo 11, versículo 1. Mientras más yo los llamaba, más se alejaban de mí. ¿Saben, hermanos? Su omnipresencia, su omnisciencia, su omnipotencia, atributos divinos y poderosos de Dios, garantiza que lo que Él ha hecho por ti se va a cumplir perfectamente. Porque su omnisciencia gestó el propósito, conocimiento desde la eternidad. Su omnisciencia determinó todas las cosas desde la eternidad. Pero su omnipresencia respalda, porque, hermanos, ¿cuántos propósitos o el propósito de Dios en cuántas personas hay esta noche y en el mundo entero? Y podríamos decir, si necesitamos a alguien que esté conmigo, no es posible si no es omnipresente. Que esté con cada uno de nosotros al mismo tiempo, en todo lugar. Dios está conmigo, Dios está con usted, Dios está con un hermano, una hermana en la otra parte del mundo. ¿Por qué? Porque Él no desampara ninguno de sus propósitos. Él respalda y sustenta tu propósito, el propósito por el cual Dios te escogió. Estoy cansado de ver cristianos rendidos en el fracaso porque no han entendido que somos llamados para entrar en la gloria del Señor. Su omnipresencia respalda. Y no tan solo su omnisciencia concibe el propósito y su omnipresencia respalda, sino que su omnipotencia lo puede lograr. Para que usted sepa que su vida no va a quedar sin fruto. Pero si usted busca obedecer al Señor, todos los tiempos y todas las cosas están preparadas por Dios desde la eternidad para que podamos disfrutar incluso de cada sufrimiento que nos toque pasar por causa de Cristo. Porque no te olvides, nos conduce a la gloria. Pero Juan decía, en esto consiste el amor, en que guardemos sus mandamientos. Y si bien es cierto, hay muchos mandatos en la Escritura. Y Jesús resumió en dos principales mandatos. ¿Se acuerda cuál era? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si podemos ver nosotros
a través del decreto divino, del propósito eterno de Dios, Dios manifestó también dos cosas como mandatos principales. El primero fue el que encontramos en Génesis capítulo 1, versículo 26, cuando Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y el propósito de Dios no tan solo era multiplicarse y fructificar y llenar la tierra, sino que el primer mandato que Dios dio al hombre era sojuzgarla. Sojuzgarla. Y todos nosotros, si Adán no hubiese cometido pecado, tendríamos la misma orden de sojuzgar la tierra. Porque Dios no había hecho algo, no había creado algo para que Adán no se sintiese cómodo. Dios había creado el ambiente perfecto, el lugar perfecto, que cualquier ser humano le hubiera gustado estar allí. No tan solo por la belleza de lo creado, sino por la íntima comunión que Dios tenía con el hombre. Una relación totalmente en pleno esplendor de gloria. Y sojuzgar llevaba implícito, hermanos queridos, de poder administrar, utilizar, producir, disfrutar de esa tierra que Dios había creado, que producía tantas riquezas, para que el hombre pueda gobernarla, señorearla. Pero ese mandamiento no fue posible porque quien debía cumplirlo desobedeció. Y a partir de ese momento, el hombre, en vez de cuidar la tierra, la está destruyendo cada vez más. El hombre, en vez de administrarla, está negociando sobre ella. Y por eso hay guerras y por eso hay divisiones. Por lo tanto, aquí encontramos nosotros que el primer mandamiento de sojuzgar la tierra no se pudo llevar a cabo por el hombre. Pero el segundo mandamiento encontramos muy específico y está en Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, cuando Jesús dijo, una vez que había resucitado, a sus apóstoles que estaban con él, Jesús se acercó y les habló diciendo, y quiero que medite por favor conmigo en estas palabras. Mateo 28, 18 al 20. Jesús le dijo, toda potestad. ¿Sabe qué significa? Tengo todo poder y toda autoridad sobre todas las cosas que están en el cielo y en la tierra. Y Jesús dijo, por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros, ¿cuándo? Todos los días hasta el fin del mundo. Surge una pregunta para hacer. Cristo prometió presencia todos los días hasta el fin. ¿A quiénes? Cristo estaba estableciendo el fundamento de autoridad a los apóstoles porque estaba a víspera de fundar su iglesia. Y la iglesia recibió la autoridad, la gran comisión, el gran encargo de llevar este mensaje para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin.
Pero Satanás se encargó de distorsionar distintas doctrinas y formas. Y el cristiano lo único que espera con las valijas hechas es un arrebato para que nos vayamos a vivir con Dios. ¿Y quién cumple la orden? ¿Y quién cumple la función? La Biblia dice que los ojos del Señor están sobre los justos. ¿Usted sabía el poder y la autoridad que tiene la iglesia en este mundo? ¿Acaso no nos damos cuenta, hermanos míos, que no existe en el universo algo más atractivo para Dios eterno sino su iglesia? Que Dios tuvo que decirle a Job que todos los astros, el universo es testimonio para su fe y su credibilidad. Se puso a pensar que a nadie en el universo Dios le ha impartido autoridad para que en su nombre se anuncie la verdad del Evangelio. Si usted piensa que como cristiano su vida no tiene valor, no tiene sentido, si usted no sabe qué va a hacer y cree que lo único que hay que hacer es venir a congregarse una vez por semana, está equivocado. Usted tiene la autoridad dada por Jesucristo, la autoridad que Él ha recibido los cielos y la tierra. Y cuando nosotros cumplimos esa tarea encomendada, indirectamente estamos nosotros también sojuzgando. Porque la herramienta de justicia de Dios se muestra a través de los hijos de Dios. Porque si no hubiese por lo menos una persona que tenga la vida del Espíritu Santo, y esa vida te hace ser diferente, te transformó, te regeneró, vas a entender, hermano, que cuando usted no peca por amor a Jesucristo, cuando hay tanta gente que peca porque aborrece a Dios y aborrece su palabra, el solo hecho de usted comportarse como un hijo de Dios indirectamente está sojuzgando la tierra. El solo hecho que usted esté esta noche en este lugar escuchando una palabra y no esté en otro lugar como un sábado a la noche, en cualquier lugar preparándose para vivir la vida, usted está sojuzgando el mundo entero. Porque Dios dirá: ¿y por qué ustedes no lo hicieron y ellos lo hicieron? Así será el día cuando Jesús llame a las naciones y le diga: ustedes no me dieron de comer, ustedes no me dieron de beber, ustedes me vieron desnudo y no me abrigaron. ¿Por qué Dios usa elementos de su justicia a través de usted, a través de la iglesia? Porque la iglesia ha recibido como una manera literal, pero expresada a través de una afirmación de Jesucristo por su propia boca, cuando Pedro dijo por revelación del Padre el fundamento que para cada uno de nosotros nos identifica como la iglesia de Cristo. Cuando dijo Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús no le dijo a Pedro, le estaba diciendo a la iglesia: a ti te daré las llaves del reino. ¿A cuántos les está predicando este evangelio de Jesucristo? ¿A cuántos les está hablando? Nos entusiasma ver las noticias de un microchip que quieren poner, de las guerras, de las caídas mundiales económicas, de las leyes que se están aprobando. Sí, hermanos, todas las cosas van a pasar y aún vienen pasando desde hace muchos siglos. Pero lo que usted tiene que entender es que nosotros no vamos a sojuzgar al mundo llegando a ser gobernadores o presidentes o un cargo político. No vamos a sojuzgar al mundo poniendo empresas cristianas o escuelas cristianas.
La única manera que sojuzgamos al mundo según la Escritura es cuando predicamos y enseñamos acerca del Evangelio de Jesucristo. Y es lo que la iglesia del siglo XXI menos hace. Quiere tener de todas las cosas. Quiere tener de todas las instituciones, en todas las formas. Pero ese poder es temporal y es terrenal. Jesús dijo: yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin, si predican el Evangelio, si enseñan a la gente. ¿Usted cree que Dios va a respaldar algo que esté fuera de su propósito? Si Él te salvó, como muchos hoy predican, Él te salvó para hacerte millonario. Él te salvó para hacerte empresario. Él te salvó para hacerte poderoso. Él te salvó para enviarte a sanar enfermos. Amados, la Escritura dice: a los que antes conoció, a estos los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Hay un propósito. Primeramente es recuperar la imagen que habíamos perdido, porque Adán era imagen y semejanza de Dios. Pero apenas nació Set, el hijo de Adán, nació a imagen y semejanza de Adán, como dice Génesis 5:3. Y desde ese momento toda la humanidad tenía naturaleza de Adán. Pero para esto apareció Cristo, para que los redimidos por su sangre sean participantes de su naturaleza divina y ahora tengamos la imagen del Hijo. Ese es el propósito. En este segundo mandamiento de llevar la palabra, el Evangelio a todas las naciones, ya no es universal, ya es únicamente dirigido a la iglesia. ¿Cuántos tienen convicción que pertenecen a la iglesia de Cristo? Tenemos una responsabilidad diaria de anunciar el Evangelio de Jesucristo. Podemos decir: bueno, pero ya está internet para eso, para que otro les diga. Es tu palabra. Dios te ha puesto para que le hables, comenzando por tu casa, para que hables del Evangelio de Jesucristo. Porque saben, hermanos, si tú haces la voluntad del Padre que te engendró, que te formó, que te llamó y que te justificó, ¿sabes qué sucede? Estás garantizado a la victoria total y alcanzar la gloria venidera que Cristo te ha prometido. Pero ¿cuántas personas están secas, insípidas, sin ningún tipo de frutos para el Señor? La iglesia es indirectamente involucrada en sojuzgar la tierra. Romanos capítulo 5 versículo 10, el apóstol Pablo dice lo siguiente: porque si siendo enemigos, escuche, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Acá hay dos aspectos de victoria que garantiza totalmente el camino de gloria para los vencedores. Primero es que fuimos reconciliados cuando Cristo murió con el Padre. Y si tan solo eso sucedió, ser reconciliados por el Padre, con el Padre, en la muerte de Jesucristo. ¿Saben por qué sucedió eso? Porque el pecado provocó una división, una separación. Pero la muerte expiatoria de Cristo por su sangre nos limpió. Y no hay nada que nos separe.
del Padre. Por eso dice que por su muerte nosotros fuimos como reconciliados. Cuando Cristo dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y Él murió, en ese momento fuimos reconciliados con el Padre. Pablo dice: si esto sucedió cuando Él murió, ¿se imaginan todo lo que va a suceder cuando Cristo ya está resucitado y en gloria? ¿Te imaginas? Glorioso. ¿Acaso no crees que fuiste llamado para alcanzar la gloria? Si Cristo en el momento que murió hizo algo tan glorioso, reconciliándote con el Padre, ¿sabes lo que hace Cristo ahora que está resucitado? Yo estaré contigo todos los días hasta el fin, porque Él lo ha dicho y Él lo hará. ¿Sabe por qué Cristo te reconcilió con el Padre? Porque el Padre te escogió para cumplir su propósito. ¿Y sabe por qué Cristo resucitó y dijo: ahora voy a estar contigo inseparablemente todos los días de tu vida hasta el fin? Porque ahora Él respalda con su presencia el propósito que el Padre te dio. ¿Puede entenderlo? ¿Puede entenderlo? Cuando uno es niño, tiene el gran desafío, el desafío más importante de su vida: cruzar solo una calle. ¿Sí o no? Porque cuando uno es niño, siempre lo hace de la mano de su papá o de su mamá. El niño pasa despreocupado del peligro, porque va de la mano de su papá. Pero en algún momento llega la prueba. Y sabe, mi hijo tiene 5 años, Josué. Y él me dice: papá, no me des la mano porque vamos por la peatonal. Y no quiere que lo agarre. ¿Sabe que llega una etapa que el propio hijo dice: yo puedo solo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Usted lo hizo alguna vez? ¿O usted se acuerda con 18 años de edad yendo a la escuela con la madre? Qué vergüenza, ¿no? Llega una etapa de su vida en que usted le dice a su mamá o a su papá: yo voy a cruzar solo la calle. Y llega un momento que dice: papá o mamá, no me acompañé a la escuela, voy solo. Y a veces, tristemente, se tienen que lamentar accidentes porque el padre y la madre no es omnipresente para estar en el momento de la prueba. Jesús no tan solo nos alienta a madurar y a sojuzgar con autoridad y madurez, sino que Él dijo: mire, he recibido todo poder y toda autoridad en los cielos y la tierra, así que yo te envío. ¿Notan esto? Vayan a las naciones. Y uno puede decir: ahora voy a cruzar solo la calle. Pero Él dice: pero yo estaré contigo. Una protección que no cualquiera en el mundo la tiene. Solamente la Escritura dice que esa protección y esa compañía la tienen los hijos de Dios. Usted tiene
la compañía permanente de Cristo glorificado, si en su muerte provocó tremenda bendición de reconciliarnos con el Padre, ahora mucho más estando vivo, nos conducirá Él a ese camino de salvación, a esa gloria venidera. Amén. ¿Sabe por qué lo hace el Señor? ¿Por qué te acompaña todo el tiempo? Porque eres un propósito del Padre. Tenemos la seguridad en Hebreos capítulo 7, capítulo 24, perdón, capítulo 24, capítulo 7, versículo 24. Hebreos 7, 24 dice: mas hablando de Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio que no cambia, inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo, ¿cómo dice? Siempre para interceder por ellos. Es imposible que un hijo de Dios no se sienta seguro de lo que tiene que hacer cuando es Cristo, el glorificado, el resucitado, el que intercede para siempre delante del Padre. Él te está respaldando en lo que vas a hacer, conforme a su voluntad. Amén. No te sientas solo. Él te llamó, te trajo, te limpió, te purificó, te puso en el camino que conduce a la gloria. El solo hecho que Él te haya conocido antes de la fundación del mundo, ya eres un vencedor en busca de la gloria. Y ya estás transicionando este camino, ya estás peregrinando este camino. Por lo tanto, no te desalientes. Si sabes que hay cosas que Dios nos respalda, no insistas. Ni una relación que es en yugo desigual, ni una sociedad en yugo desigual. Dios no va a participar bajo ningún aspecto con nada ilegal en tu vida. Dios no va a asociarse con nada oscuro, ni con pecado, ni con inmundicia. Y ninguno de nosotros puede decir: yo no lo sabía, porque el Espíritu de Dios te convence. Y claramente la palabra escrita en tu corazón y en tu mente te revela las cosas que el Padre aprueba y desaprueba. Por lo tanto, si estás insistiendo hace años de hacer o lograr algo que es ilegal en tu vida, si estás haciendo todo un esfuerzo para lograr y conseguir algo por la fuerza, porque tu alma se apetece, renuncia en el nombre de Jesucristo esta noche a esa pasión vergonzosa y busca agradarle al Padre a partir de esta noche, porque cuando lo haces, entonces sentirás el respaldo del Señor, la intercesión del Señor y la guianza directa al camino de la gloria, porque es Dios el que te ha llamado y lo vas a cumplir, porque no hay propósito que caiga a tierra, no hay ninguna palabra de parte de Dios que quede trucada, nada puede quedar insatisfecho en Dios. Porque en su omnisciencia lo determinó, su omnipresencia te respalda y su omnipotencia lo acredita como una garantía total de cumplimiento. Tu vida, en este preciso momento, tu nombre, en este exacto momento de nuestro cronos, se está pronunciando a la diestra del Padre en la intercesión de nuestro Señor Jesucristo. Y tú piensas que nadie ora por ti, y tú piensas que tu vida no tiene sentido, piensas que has fracasado. No sabes que tu vida
ha sido escogida entre miles que han sido reprobados o pasados por alto, para que seas un cumplimiento del propósito eterno y soberano del Padre. Por lo tanto, jamás te dejaré, jamás te desampararé. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No temas, no te desalientes, no te apartes de mi palabra ni a diestra ni a siniestra. Porque meditando en ella de día y de noche harás prosperar todo tu camino y todo lo que emprendas te saldrá bien. Tenemos al sumo sacerdote más grande intercediendo por tu vida todo el tiempo. Aleluya. El plan diseñado por Dios desde la eternidad te conduce a la victoria. ¿Quieres subir a ese tren que te lleva a la victoria? Se llama la voluntad de Dios. Hay garantía de esto. Hay seguridad de esto. Él te rescató del reino de las tinieblas. Él te llamó por tu nombre, aunque tú no me conocías. Por tu nombre te hablé. Eres mi hijo, eres mi hija, dice la palabra. Y aunque pases por las aguas, no te anegarás. Aunque pases por el fuego, las llamas no arderán en ti. ¿Quieres algo mejor que eso? El plan eterno de Dios te garantizó la victoria absoluta. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15: versículo 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da ¿qué cosa? La victoria. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús dijo claramente, Juan 15:5, separados de mí, nada podés hacer. ¿Qué significa ser separados de Cristo? Si Él es omnipresente y mucho más estando glorificado, Él dijo: yo estaré contigo todos los días de tu vida. ¿Qué significa? Separado de mí nada podés hacer. Es un llamado de atención para la iglesia a no confundir y a no errar en este último tiempo. Dejar de congregarse, hermanos queridos, es separarse de Cristo. Y dice, ¿cómo? Si no hay nada creado que nos pueda separar de su amor, claro. Pero Cristo es la cabeza de un cuerpo. Separarse de Cristo es separarse de la iglesia. Y cuidado, hermanos, porque hay tantas confusiones en este tiempo. Y Cristo no le ha dado autoridad a un individuo, sino a una iglesia. Cristo no respalda a un individuo, sino respalda a una iglesia. Cristo le ha dado poder no a un individuo, le ha dado a una iglesia. Y Cristo no coronará a un individuo, coronará y desposará y hará fiesta con una iglesia. Y si usted mismo se autoelimina,
si usted mismo se sale del propósito, si cierra sus labios a la adoración, si usted cierra las palabras de bendición para su hermano, ¿cómo se sobreedificarán unos a otros? Demos gracias a Dios que nos lleva a la victoria por Cristo Jesús. Por eso, amados hermanos, necesitamos meditar en este tiempo. Segunda de Corintios capítulo 2, dice el versículo 14. Mas a Dios gracias. ¿Cuánto dicen gracias, Señor? El cual nos lleva cuando, algunas veces, de vez en cuando, nos lleva siempre en triunfo. Aleluya. Siempre nos lleva en triunfo. ¿En quién, hermanos? En Cristo. En Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de ¿qué? A través de quien Él manifiesta el olor de su conocimiento. A través de nosotros. ¿Quiénes son nosotros? La iglesia. Puede entender, hermanos, que no existe nadie más importante para Dios en este mundo. Ni los reyes, ni los presidentes, ni los científicos, ni los magnates, ni los multimegas millonarios son importantes para Dios. Sino los únicos que han sido lavados por la sangre del Cordero. Los que han sido redimidos, a los que Él ahora puede ver a su Hijo amado en ellos. Ahora usted debe decir gracias, Dios, porque me llevas siempre en triunfo. Y nadie puede impedir que usted alcance la gloria venidera. Porque a los que Él justificó, a estos también los glorificó. Espera ese momento. Debemos glorificar al Señor. Pero hay una tarea. Y hay un pecado que no se ha resuelto en muchos. Él te envió a predicar su palabra. Él te envió a enseñar y a ser discípulos. Y no lo estás haciendo. Satanás selló tu boca en un silencio impío, cómplice. Háblales. No tengas temor. Si eres el único o la única en tu casa y nadie es cristiano, ¿cuándo te vas a parar y vas a decir: hoy quiero hablarles de algo muy importante? Te van a temblar las piernas y hasta los pelos se te van a parar. Pero en el momento que hayas determinado hablar de la verdad de Jesucristo, vas a sentir el respaldo más grande que el hombre en este mundo puede sentir. El respaldo del Dios Todopoderoso. El omnisciente Dios que determinó el propósito para que ese día hables. El Dios omnipotente te va a cubrir y te va a respaldar. Y el Dios omnipotente, todo poder, va a ser el poder del Evangelio que quiebre el corazón de aquellos que no han sido quebrados. Pero ¿cuándo vas a hablar de Cristo a tu familia que se va al infierno? Sí, padres, tus hijos que has parido se van al infierno por una eternidad y no tienen a Cristo. Esposas, sus esposos no tienen a Cristo, se van al infierno. Esposos, sus esposas se van al infierno.
sus parientes se van al infierno. Háblales. Háblales de Cristo. No te calles. Preferible que te tengan por loco. Preferible que te insulten en la cara. Pero ¿sabes qué es lo que debes hacer? Habla. Porque la Biblia dice, el omnipotente Dios dice, mi palabra jamás volverá a mí vacía. Y haré todo, aleluya, lo que yo quiero. Habla. Habla. Me pregunto cuántos predicadores predican el evangelio y ellos mismos están condenados al infierno porque nunca Cristo reinó en ellos. ¿Cuántos padres pueden dar consejos a otros y sus propios hijos están condenados? Detente, iglesia, y considera la verdad y haz las cosas conforme al propósito del Señor. Juan dijo, porque si oramos conforme a la voluntad de Dios, sabemos que tenemos lo que pedimos. Ore y pregúntele, Padre, muéstrame tu propósito y yo lo voy a hacer en obediencia a ti. El que no puede obedecer es porque no ha sido nacido de Dios. Por más que quiera, no va a poder. Pero el que es nacido de Dios, el que antes no quería, ahora puede y quiere y se deleita en hacerlo. Vencedores, ¿buscas la gloria? ¿Buscas la gloria? ¿Quieres llegar allí? Pablo decía, he peleado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ahora voy a buscar mi corona. No tan solo para mí, sino para todos aquellos que aman su venida. Aquel día se acerca, hermanos. ¿Por qué pones otras prioridades terrenales y temporales cuando tienes una sola prioridad eterna? Por eso te salvó el Padre. Busca eso, hermano. David decía, una cosa he demandado y esta buscaré, que esté yo todos los días en la casa del Señor. Habla de su presencia. ¿Has puesto a Dios en tercer, cuarto, quinto lugar en tu vida? ¿Crees que Dios te va a coronar por los logros terrenales? No estoy diciendo que dejes de estudiar ni que dejes de trabajar, sino que estudies, que trabajes y vivas como para el Señor y para su gloria, pero poniendo al Señor primero. Cierra tus ojos, por favor. Qué maravilloso es estar en tu presencia, Señor. ¿Qué vas a hacer con tu vida, iglesia? No busques el aplauso de la gente, no busques el mérito de la gente, no busques agradar a los hombres. Deleítate en el Señor. Busca agradarle a Él. Haz su voluntad. No hagas cosas que Dios no te va a coronar. Son obras vanas, obras muertas. Haz lo que el Señor te está mandando a hacer. Padre, te doy gracias por tu palabra. Qué bueno es saber que tú planificaste todas las cosas desde la eternidad
Qué bueno es saber que tú respaldas con tu omnipresencia a cada uno de tus propósitos en Cristo Jesús. Qué bueno es saber que tu poder omnipotente, grande, garantiza que nuestra obra limitada como humano, tu poder perfeccionándose en la debilidad nuestra. Un hombre tan insignificante como nosotros, tan pequeño como nosotros, nos haya dado tanta autoridad, las llaves del reino. Enséñanos a hacer tu voluntad, Señor. Enséñanos a vivir esa realidad. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Dios de los cielos, Dios de la tierra, Dios del universo, a ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos.